Encontró una Biblia en la basura y su vida nunca volvió a ser la misma. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si el mundo te hubiera dado la espalda y cada día fuera una lucha sin sentido. Imagina despertar con la esperanza rota y caminar por calles donde nadie nota tu existencia. Pero, ¿qué pasaría si en el lugar menos esperado encontraras algo que cambiara tu vida para siempre? Algo tan simple, pero tan poderoso, que podría transformar incluso las heridas más profundas en esperanza. Esta es la historia de un hombre al borde de rendirse, atrapado en una vida de lucha constante. Pero en un instante, un descubrimiento inesperado lo llevó a un viaje que nunca imaginó. Un viaje que desafiaba la lógica, que mostraba que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarte hacia un propósito mayor. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Cómo algo tan pequeño pudo despertar una fuerza tan grande? Quédate con nosotros y descubre cómo una simple acción divina puede cambiarlo todo, incluso cuando parece que ya no hay salida. El sonido de las ruedas oxidadas del carrito resonaba en las calles vacías de un amanecer fresco en Ciudad de México. El cielo apenas comenzaba a teñirse de un naranja tenue, mientras José Luis, con sus manos agrietadas y su espalda encorvada, empujaba el carrito lleno de botellas y cartones. Cada paso era un eco de su lucha diaria, una batalla silenciosa por sobrevivir en un mundo que parecía haberlo olvidado. Esa mañana, mientras rebuscaba en las bolsas de basura frente a una mansión en las lomas, algo captó su atención. Entre los restos de comida, adornos rotos y envolturas, brillaba algo que no encajaba. Una Biblia impecable, con una portada reluciente y páginas aún blancas. José Luis dejó caer la botella que acababa de recoger. Su respiración se detuvo por un instante. «¿Qué hace esto aquí?», pensó, mientras extendía la mano, temblorosa, para tomar el libro. Al sostenerlo, una inexplicable emoción lo recorrió. No recordaba la última vez que había sentido algo parecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Quién tiraría la palabra de Dios como si no valiera nada?», murmuró. Pero la pregunta no era solo un reproche. También era una reflexión sobre su propia vida. José Luis se sintió como esa Biblia. Abandonado, insignificante, pero aún con algo por ofrecer. Regresó al pequeño cuarto de lámina y madera que llamaba hogar, ubicado en los márgenes de la ciudad. Allí lo esperaba Isabela, su hija de 5 años, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa. «Papi, ¿qué trajiste hoy?», preguntó emocionada, corriendo hacia él. José Luis sonrió débilmente y le entregó un juguete sencillo que había encontrado entre la basura. Isabela lo abrazó como si fuera el mayor tesoro. Pero José Luis apenas podía pensar en otra cosa que no fuera la Biblia. Se sentó en su vieja silla de madera, mientras Isabela jugaba en el rincón. Pasó los dedos por la portada, sintiendo el relieve de las letras doradas. Santa Biblia. No estaba seguro de por dónde empezar. Recordaba vagamente haber escuchado sobre Dios en su infancia, pero la pobreza, las pérdidas y las decepciones lo habían alejado de cualquier fe. Abrió el libro al azar, y sus ojos cayeron en Mateo 6:26. «Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?». Las palabras parecían dirigidas directamente a él. Un nudo se formó en su garganta. Cerró los ojos y por un momento imaginó un mundo en el que esas palabras fueran ciertas. Un mundo en el que alguien realmente cuidara de él y de su pequeña Isabela. De repente, se escucharon golpes en la puerta. José Luis se levantó rápidamente, un poco desconfiado. Al abrir, encontró a doña Lupita, una vecina mayor conocida por su carácter severo. En sus manos sostenía una olla grande. «Buenos días, José Luis. Sentí en mi corazón traerles un poco de caldo. Espero que les sirva». José Luis parpadeó sorprendido. Nadie le había ofrecido algo así en años. «Gracias, muchas gracias, doña Lupita», respondió, tratando de contener las lágrimas. Cerró la puerta y miró a Isabela, que ya estaba curioseando en la olla. «Papi, huele delicioso.
exclamó. José Luis volvió a mirar la Biblia, que descansaba sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras Isabela dormía, José Luis encendió la única vela que tenía y volvió a abrir el libro. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente, como si cada una tuviera un peso especial. Leyó hasta que la vela se consumió, y aunque no entendió todo, algo dentro de él empezó a cambiar. Era como si aquel libro tuviera vida, como si las páginas susurraran que su historia aún no estaba escrita, que algo más grande lo esperaba. José Luis no sabía que ese libro, encontrado entre la basura, sería el principio de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. Esa Biblia, olvidada por alguien más, se convertiría en su guía, su refugio y la respuesta a las preguntas más profundas de su corazón. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los huecos del techo de lámina, mientras José Luis se despertaba. Había pasado la noche pensando en las palabras que había leído en la Biblia. Aunque apenas empezaba a entenderlas, algo en su corazón había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza comenzaba a brillar, aunque la realidad seguía pesando sobre sus hombros. Los días eran una lucha constante por comida, trabajo y un poco de dignidad. Pero esa mañana, José Luis sentía algo distinto. Sentado en la pequeña mesa del cuarto, con la Biblia frente a él, la abrió una vez más, buscando respuestas. Esta vez, sus ojos se detuvieron en Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Repitió las palabras en voz baja, como si tratara de convencer a su mente incrédula. ¿Nada me faltará? Pero si siempre falta todo, pensó. Sin embargo, una voz interna parecía susurrar. Confía. Mientras tanto, Isabela corría descalza por la pequeña habitación, sosteniendo su nuevo juguete como si fuera el más preciado de los tesoros. «Papi, ¿qué dice el libro hoy?», preguntó, trepándose en su regazo. José Luis la miró y sonrió con ternura. «Dice que Dios cuida de nosotros, que no nos faltará nada si confiamos en Él». Isabela, con la inocencia que solo un niño puede tener, respondió. «Entonces, no tenemos que preocuparnos, ¿verdad?». Esa simple declaración resonó en el corazón de José Luis. Tal vez su pequeña hija tenía una fe que él había perdido hacía mucho tiempo. Esa tarde, mientras empujaba su carrito por las calles, José Luis seguía reflexionando sobre las palabras de la Biblia. El cielo estaba nublado y el ruido de los coches llenaba el aire. En un momento, un hombre bien vestido salió de una tienda de abarrotes y al pasar junto a José Luis, dejó caer un billete de 100 pesos en el carrito. «Que Dios te bendiga», dijo el hombre antes de desaparecer entre la multitud. José Luis se quedó paralizado por un momento. Miró el billete y una mezcla de incredulidad y gratitud lo invadió. «¿Dios realmente me está cuidando?», pensó. Con el dinero en la mano, decidió comprar comida para Isabela. Esa noche, mientras cenaban frijoles calientes con tortillas frescas, Isabela exclamó emocionada. «Papi, te dije que Dios nos cuida». José Luis rió, pero en su interior algo comenzaba a cambiar. Quizás, solo quizás, Dios realmente estaba escuchando. Los días siguientes trajeron más señales, pequeñas pero significativas. Una vecina le ofreció ropa para Isabela, diciendo que su hija ya no la necesitaba. En el mercado, un vendedor le regaló una fruta madura que estaba a punto de echarse a perder. Aunque eran cosas simples, José Luis empezó a ver un patrón. Cada vez que abría la Biblia y leía un pasaje, algo bueno sucedía. No eran milagros grandiosos, pero eran suficientes para mantener viva esa chispa de fe. Una tarde, mientras regresaba a casa, se encontró con don Emilio, el dueño de una tienda local que había conocido hace años. «José Luis, me enteré de que estás buscando trabajo. Necesito un ayudante en la tienda. No es mucho, pero es algo», dijo el hombre, mirándolo con sinceridad. José Luis sintió un nudo en la garganta. «Gracias, don Emilio. Acepto con todo el corazón». Esa noche,
Compartió la noticia con Isabela, quien saltaba de alegría. Te dije, papi, Dios siempre nos cuida. Sin embargo, José Luis aún luchaba con sus dudas. Las palabras de la Biblia le daban esperanza, pero años de pobreza y abandono habían dejado cicatrices profundas en su corazón. Una noche, mientras Isabela dormía, se sentó en la mesa con la Biblia abierta y habló en voz baja, como si tratara de orar. Dios, no sé si realmente estás ahí, pero si lo estás, gracias. Gracias por todo lo que has hecho estos días. Ayúdame a creer más. Al día siguiente, mientras trabajaba en la tienda, don Emilio le dijo: José Luis, quiero que te sientas en confianza aquí. Eres una buena persona y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. José Luis asintió, agradecido, pero también confundido. ¿Qué había hecho para merecer tanta bondad de las personas? En su corazón, una respuesta se formaba lentamente. Dios está obrando en mi vida. Mientras la semana avanzaba, Isabela comenzó a repetir los versículos que José Luis le leía por las noches. Con su voz dulce, decía cosas como: El Señor es mi pastor, nada me faltará, y confía en el Señor con todo tu corazón. Las palabras de la niña impactaban a los vecinos que la escuchaban jugar en la calle. Una tarde, doña Lupita se acercó a José Luis y le dijo: Tu hija tiene algo especial. Parece un ángel. Y tú también estás cambiando. Se nota que Dios está contigo. Esas palabras hicieron que José Luis reflexionara aún más. Aunque las circunstancias seguían siendo difíciles, algo dentro de él comenzaba a florecer. La fe, aunque frágil, crecía como una semilla plantada en tierra árida. Y todo había comenzado con esa Biblia que alguien más había desechado. El viento frío de la madrugada se colaba por las grietas del pequeño cuarto de José Luis e Isabela. Habían pasado semanas desde que aquella Biblia apareció en sus vidas, y aunque las cosas comenzaban a mejorar poco a poco, la sombra de la precariedad seguía persiguiéndolos. José Luis se aferraba a su nuevo trabajo en la tienda de don Emilio y dedicaba cada noche a leer las páginas sagradas, buscando respuestas y fuerzas para continuar. Esa mañana, mientras regresaba del mercado, José Luis sintió una inquietud inusual en su interior, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Al acercarse al terreno donde estaba su humilde hogar, su corazón dio un vuelco. La puerta estaba abierta de par en par, y el interior estaba completamente desordenado. Los pocos muebles que tenían estaban volteados, y las pertenencias que tanto esfuerzo le había costado reunir habían desaparecido. El carrito de reciclables, su principal herramienta para ganar algo extra, también había sido robado. José Luis cayó de rodillas en medio del cuarto, con las manos en la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Dios, ¿por qué ahora, cuando apenas empezábamos a levantarnos?, gritó en su interior, sintiendo que el peso de la adversidad lo aplastaba de nuevo. Isabela, quien había estado jugando con una vecina, entró corriendo al ver a su padre en ese estado. Se acercó, lo abrazó por la espalda y dijo con su voz tierna: Papi, no estés triste. Dios nos va a ayudar, como siempre lo hace. Esas palabras simples pero profundas golpearon el corazón de José Luis. Miró a su hija y vio en sus ojos una fe inquebrantable, una confianza que él aún estaba aprendiendo a desarrollar. Isabela le entregó la Biblia, que milagrosamente había quedado intacta en un rincón. Vamos a leer, papi. Esto siempre nos hace sentir mejor. José Luis tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos se encontraron con Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mientras leía, una extraña paz comenzó a llenar el cuarto desordenado. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, intentó orar con sinceridad. Dios, no entiendo por qué permitiste esto, pero voy a confiar en que tienes un plan. Por favor, guíanos y no nos abandones. Esa misma tarde,
mientras trataba de recoger los pedazos de su vida, un grupo de personas de la iglesia local llegó inesperadamente. Entre ellos estaba doña Lupita, quien había escuchado sobre el robo y decidió actuar. «José Luis, sentimos mucho lo que pasó, pero queremos ayudarte. Trajimos comida, ropa y algunos utensilios para que puedan empezar de nuevo». Entre lágrimas, José Luis agradeció a cada persona, sintiendo que Dios respondía a sus oraciones a través de ellos. Uno de los hombres del grupo, un joven llamado Samuel, notó la ausencia del carrito de reciclables. «Yo tengo uno viejo que ya no uso. Puedo traértelo mañana», ofreció con una sonrisa. José Luis, abrumado por la gratitud, asintió, incapaz de hablar. Esa noche, mientras Isabela dormía abrazada a su muñeca desgastada, José Luis volvió a abrir la Biblia. Esta vez leyó en voz alta: «El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él, y Él me ayuda». Salmos 28:7. Aunque el dolor del robo seguía presente, algo dentro de él comenzaba a entender que, incluso en medio de la adversidad, Dios estaba presente. Al día siguiente, Samuel cumplió su promesa y llevó un carrito de reciclables para José Luis. Aunque era usado y tenía algunas partes desgastadas, para él era como un regalo del cielo. «Gracias, Samuel. No sabes cuánto significa esto para mí», dijo José Luis, con los ojos llenos de lágrimas. «No me lo agradezcas a mí. Dale gracias a Dios, porque Él es quien pone estas cosas en nuestros corazones», respondió Samuel. Esa semana, la comunidad se unió para ayudar a José Luis e Isabela a reconstruir lo que habían perdido. Doña Lupita organizó un pequeño grupo de oración en su casa, donde José Luis fue invitado a compartir su historia. Aunque al principio estaba nervioso, se dio cuenta de que cada palabra que decía no solo relataba su sufrimiento, sino también la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. «Cuando vi mi casa destrozada pensé que estaba solo, pero me equivoqué. Dios no me ha abandonado, y lo sé porque todos ustedes están aquí, ayudándome. Nunca antes había sentido tanto amor», dijo José Luis, con la voz quebrada por la emoción. Las personas presentes lo abrazaron y oraron por él, fortaleciendo su fe y recordándole que no estaba solo. A medida que pasaban los días, José Luis comenzó a ver la crisis como una oportunidad para acercarse más a Dios. Cada vez que sentía desánimo, tomaba la Biblia y encontraba consuelo en sus páginas. Isabela, con su fe infantil pero firme, se convirtió en su mayor inspiración. Una noche, mientras la arropaba para dormir, ella le dijo: «Papi, creo que Dios nos está enseñando algo. Por eso tenemos que ser fuertes». José Luis sonrió y respondió: «Tienes razón, hija. Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos». El robo, aunque doloroso, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de José Luis. Aprendió que la fe no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios siempre está presente, incluso en medio de las tormentas. Poco a poco, con la ayuda de la comunidad y su nueva confianza en Dios, comenzó a reconstruir su vida, convencido de que lo mejor aún estaba por venir. Era domingo por la mañana, y el cielo despejado anunciaba un día prometedor. José Luis se encontraba sentado en la mesa, con la Biblia abierta frente a él, mientras Isabela jugaba con su muñeca en un rincón. Desde el robo, los días habían estado llenos de desafíos, pero también de bendiciones inesperadas que parecían confirmar que Dios estaba obrando en su vida. Esa mañana, mientras leía en silencio, un versículo capturó su atención: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. La idea de reunirse con otros creyentes para orar y buscar a Dios resonó en su corazón, pero al mismo tiempo le llenaba de dudas. ¿Qué dirían de alguien como él? ¿Sería bien recibido? Mientras meditaba en esas preguntas, se escucharon pasos afuera. Al abrir la puerta, se encontró con Samuel, el joven que días atrás le había regalado el carrito de reciclables. «Buenos días, José Luis. Hoy tenemos un culto en la iglesia. Pensé que quizá te gustaría venir con nosotros».
Trae a tu hija también. Hay actividades para los niños, dijo Samuel con una sonrisa cálida. José Luis vaciló por un momento, mirando a Isabela, quien había dejado de jugar para escuchar la conversación. ¿Una iglesia? No sé. Hace mucho que no voy a una, respondió José Luis, bajando la mirada. Samuel no insistió, pero añadió: solo piénsalo. Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, y yo estoy seguro de que este es un buen momento para acercarte a Él. Dicho esto, le dio una palmada en el hombro y se fue, dejándolo con sus pensamientos. Isabela, con su curiosidad infantil, le preguntó: ¿qué es un culto, papi? ¿Podemos ir? José Luis no quería decepcionar a su hija, pero el miedo al rechazo aún lo detenía. Finalmente, con un suspiro, dijo: está bien, iremos, pero solo por un rato. Horas después, padre e hija caminaron hacia la iglesia, una pequeña construcción sencilla pero acogedora en el centro del barrio. Desde afuera se escuchaba el sonido de la música, un coro entonando alabanzas que llenaban el aire con un sentimiento de esperanza. Al cruzar la puerta, José Luis sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Fueron recibidos por el pastor, un hombre de cabello canoso y ojos bondadosos, quien les dio la bienvenida como si fueran viejos amigos. Es un gusto tenerlos aquí. Pase, siéntase en casa, dijo con una sonrisa. Durante el servicio, José Luis permaneció en silencio, observando todo con cautela. Las canciones eran desconocidas para él, pero las palabras parecían tocar su corazón de una manera inesperada. Una de las alabanzas decía: «Eres fiel, Señor, en cada paso de mi andar», y mientras la escuchaba, sintió como si cada nota estuviera dirigida a su vida. Isabela, sentada a su lado, seguía el ritmo con las palmas, feliz de estar allí. El sermón del pastor fue breve pero poderoso. Habló sobre cómo Dios transforma lo que parece perdido, usando como ejemplo la parábola del hijo pródigo. No importa cuán lejos hayamos estado, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Su amor no tiene límites, y su gracia es suficiente para todos, dijo, mirando a los presentes como si hablara directamente a cada uno. Las palabras resonaron en José Luis, quien recordó las veces en que había dudado de Dios, las ocasiones en que había sentido que no valía nada. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había un lugar para él en esa comunidad, en ese plan mayor del que hablaba el pastor. Al final del culto, Samuel se acercó con una taza de café caliente en la mano. «¿Qué te pareció?», preguntó con una sonrisa. José Luis asintió lentamente, aún procesando lo que había vivido. «Es diferente, pero me gustó. Hay algo aquí, algo que no sé cómo explicar», respondió. Samuel rió suavemente. «Eso que sientes es la presencia de Dios, y está aquí para quedarse si tú lo permites». Mientras tanto, Isabela jugaba con otros niños en el patio trasero de la iglesia. Su risa llenaba el aire, y José Luis no pudo evitar sonreír. Verla tan feliz le dio una nueva perspectiva. Tal vez este lugar no solo era un refugio para él, sino también un nuevo comienzo para su hija. Esa noche, de regreso en casa, Isabela no dejaba de hablar sobre lo mucho que le había gustado la iglesia. «Papi, todos eran muy amables. Quiero volver. ¿Podemos ir el próximo domingo?» José Luis, aún conmovido por lo que había experimentado, respondió: «Sí, hija, vamos a volver». Antes de dormir, José Luis abrió la Biblia y leyó un pasaje que el pastor había mencionado durante el sermón. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esa promesa resonó profundamente en su corazón. Esa noche, mientras Isabela dormía a su lado, José Luis cerró los ojos y murmuró: «Dios, no sé cómo, pero quiero aprender a confiar más en ti. Gracias por no rendirte conmigo». El primer paso hacia la comunión había sido dado. Aunque el camino aún sería largo, José Luis sentía que algo nuevo estaba comenzando. Un hilo invisible lo conectaba ahora con Dios, y esa conexión, aunque aún frágil, prometía sostenerlo en las pruebas que vendrían.
La mañana comenzaba con un aire fresco que hacía más llevadera la rutina de José Luis. Aunque su vida seguía marcada por la precariedad, el apoyo que había encontrado en la iglesia y la renovada fe en Dios le daban fuerzas para continuar. Cada día empezaba con una oración silenciosa, una conversación íntima con el Dios al que apenas estaba conociendo, pero en quien confiaba cada vez más. Sin embargo, como si la vida buscara probar la solidez de su fe, una nueva dificultad apareció. Esa semana, don Emilio, el dueño de la tienda donde trabajaba, lo llamó a la pequeña oficina detrás del mostrador. Su rostro, habitualmente afable, mostraba preocupación. «José Luis, lamento mucho tener que decirte esto, pero las ventas han caído. No puedo seguir pagando tu salario completo. Si quieres puedes quedarte, pero solo podré ofrecerte la mitad de lo que ganabas». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. José Luis sintió que el piso se tambaleaba bajo sus pies. El salario que recibía apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y la idea de recibir aún menos parecía imposible de afrontar. «Gracias, don Emilio. Sé que esto no es fácil para usted tampoco», respondió, tratando de mantener la calma. Pero en su interior, las dudas comenzaban a asomarse. «¿Por qué, Dios? Pensé que estabas conmigo. ¿Por qué permites esto ahora?», se preguntaba mientras salía de la tienda. Al llegar a casa, encontró a Isabela jugando en el patio de tierra. Su alegría infantil contrastaba con la tormenta de emociones que él sentía. Al verlo, ella corrió hacia él con una sonrisa. «Papi, mira, encontré una flor bonita para ti», dijo, mostrándole una margarita pequeña y sencilla. José Luis la abrazó con fuerza. «Gracias, hija», respondió, intentando contener las lágrimas. Esa noche, después de que Isabela se durmió, José Luis tomó la Biblia y la abrió, buscando consuelo en sus páginas. Sus ojos encontraron Filipenses 4:19. «Mi Dios, pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Las palabras parecían dirigirle una promesa. Cerró los ojos y con el corazón pesado, oró. «Dios, no entiendo por qué está pasando esto, pero quiero confiar en ti. Ayúdame a no perder la fe». Los días siguientes fueron un desafío constante. José Luis continuó trabajando en la tienda, aunque el salario reducido lo obligó a buscar otras formas de ganar dinero. Volvió a recoger reciclables en su tiempo libre, empujando el viejo carrito que Samuel le había regalado. Cada noche, al regresar a casa con las manos vacías o apenas unas monedas, sentía que la carga era demasiado pesada. En medio de esta lucha, el pastor de la iglesia compartió una historia durante el culto dominical que resonó en el corazón de José Luis. Habló de Job, un hombre que perdió todo, pero permaneció fiel a Dios incluso en medio de sus mayores pruebas. La fe verdadera no se mide en los buenos tiempos, sino en los momentos de dificultad, dijo el pastor. José Luis escuchó con atención, aferrándose a cada palabra como si fueran un ancla en medio de una tormenta. Esa misma semana, mientras trabajaba en la tienda, don Emilio lo llamó de nuevo a la oficina. Esta vez, su rostro tenía un brillo distinto, como si trajera buenas noticias. «José Luis, he estado pensando mucho en lo que has hecho por esta tienda. Eres un trabajador confiable, y aunque estamos pasando por tiempos difíciles, quiero reconocer tu esfuerzo. Voy a encargarte más responsabilidades, y aunque no puedo devolverte el salario completo todavía, puedo aumentarlo un poco», dijo con una sonrisa. La noticia fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. José Luis agradeció profundamente, sintiendo que esa pequeña victoria era una respuesta directa de Dios. Aunque el aumento no resolvía todos sus problemas, era un recordatorio de que no estaba solo. Esa noche, al compartir la noticia con Isabela, la pequeña dio un salto de alegría. «Te dije que Dios nos cuida, papi», exclamó, abrazándolo con fuerza. José Luis, conmovido por la inocencia y la fe de su hija, se dio cuenta de que estaba aprendiendo tanto de ella como de las Escrituras. En los días siguientes, la rutina comenzó a sentirse menos pesada. Aunque las dificultades seguían presentes, José Luis encontraba fuerza en su fe
y en la comunidad de la iglesia. Cada versículo que leía, cada oración que hacía, era como un ladrillo que fortalecía los cimientos de su vida espiritual. Las palabras del pastor seguían resonando en su mente. La fe verdadera se demuestra en las pruebas. Un sábado por la tarde, mientras empujaba el carrito por las calles, una mujer se le acercó. «He escuchado de ti en la iglesia. Me dijeron que estás buscando más trabajo», dijo, extendiéndole una tarjeta. «Tengo un pequeño taller donde hacemos artesanías. No puedo pagar mucho, pero si estás interesado, podrías ayudarnos algunas horas a la semana». José Luis tomó la tarjeta con gratitud, reconociendo que era otra oportunidad que Dios estaba colocando en su camino. Esa noche, mientras leía la Biblia junto a Isabela, encontraron juntos un versículo que resumía lo que habían vivido. «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Proverbios 3:5. José Luis miró a su hija y con una sonrisa dijo: «Estamos aprendiendo a confiar, hija, y Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces no las entendamos de inmediato». El camino seguía siendo difícil, pero la fe de José Luis había crecido. Cada desafío era una oportunidad para depender más de Dios, y cada pequeña bendición era un recordatorio de su fidelidad. Poco a poco, José Luis comenzaba a entender que no importaba cuán grandes fueran las pruebas, mientras su fe permaneciera firme. El cielo de la tarde estaba teñido de tonos anaranjados mientras José Luis caminaba hacia casa después de un largo día. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón llevaba una carga mucho más pesada: los recuerdos de un pasado marcado por conflictos. Mientras empujaba el carrito con reciclables que complementaba sus ingresos, su mente se llenaba de pensamientos sobre Ramón, un viejo amigo con quien había tenido una disputa que terminó abruptamente con la separación de sus caminos. Era una herida que José Luis no mencionaba con frecuencia, pero que aún dolía. Ramón había sido como un hermano, pero el orgullo, el enojo y las malas decisiones habían construido un muro entre ellos. Ahora, con su fe renovada, José Luis empezaba a preguntarse si esa grieta en su vida necesitaba ser sanada. «Perdonen como el Señor les perdonó», recordaba haber leído en Colosenses 3:13. Sin embargo, el solo pensar en enfrentar ese pasado le hacía dudar. ¿Estaría listo para dar ese paso? Esa misma tarde, mientras organizaba las cosas en la casa, escuchó una voz familiar desde la calle. «José Luis». Levantó la vista, y su corazón dio un vuelco al ver a Ramón de pie frente a su puerta. Parecía nervioso, pero sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «¿Podemos hablar?», preguntó, casi en un susurro. José Luis tardó unos segundos en responder, pero finalmente asintió. «Pasa». El silencio entre ellos era palpable mientras se sentaban en la pequeña mesa. Ramón fue el primero en hablar. «He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros. Durante años he cargado con esto, pero no sabía cómo acercarme. Escuché de ti en la iglesia y sentí que debía venir». Sus palabras eran sinceras, pero José Luis aún luchaba con sus emociones. El dolor del pasado seguía ahí, pero algo más grande, comenzaba a tomar espacio en su corazón: la posibilidad del perdón. Ramón continuó: «Sé que hice cosas que no están bien. Fui egoísta y dejé que mi orgullo arruinara nuestra amistad. Pero estoy aquí para pedirte perdón. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero que sepas que lo siento de verdad». José Luis lo miró en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Podía sentir el peso de esas palabras, pero también la resistencia que aún habitaba en él. Cerró los ojos por un momento, recordando los versículos que había leído tantas noches. «El que perdona la ofensa, cultiva el amor», decía Proverbios 17:9. Inspiró profundamente y dijo: «Ramón, no voy a mentir. Lo que pasó me dolió mucho. Pero desde que encontré a Dios, he aprendido que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino también para quien lo da. Yo también quiero pedirte perdón por las veces que te fallé». El rostro de Ramón se iluminó, y por primera vez en años,
ambos hombres se abrazaron, dejando atrás el peso del rencor. Fue un momento de liberación, como si un muro invisible se derrumbara. Isabela, que había estado observando desde un rincón, corrió hacia ellos y dijo con su alegría característica: «Ahora son amigos otra vez». Esa noche, Ramón compartió su historia con José Luis. Había pasado por momentos difíciles, incluyendo problemas financieros y una enfermedad que casi lo llevó al límite. Fue durante esos momentos oscuros que una vecina lo invitó a la iglesia, y ahí comenzó su propio camino de fe. No sé por qué Dios permite que pasemos por ciertas cosas, pero estoy empezando a entender que siempre hay un propósito, dijo Ramón. José Luis le respondió: «Yo también estoy aprendiendo eso. Mi vida ha sido una lucha constante, pero desde que encontré esa Biblia, siento que Dios me está mostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo». Ramón le pidió permiso para acompañarlo al culto el domingo siguiente, y José Luis aceptó con gusto. Durante el servicio, el pastor habló sobre la importancia del perdón y la reconciliación, citando Efesios 4:32. «Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Las palabras parecían hechas a la medida para ellos. Al final del culto, Ramón se levantó durante el llamado a entregar su vida a Cristo. Con lágrimas en los ojos, oró junto al pastor, entregando su corazón y su futuro a Dios. José Luis observó desde el banco, profundamente conmovido. Sentía que ese momento no solo marcaba un nuevo comienzo para Ramón, sino también una confirmación de que Dios podía usar incluso las heridas del pasado para traer algo hermoso. En los días siguientes, la relación entre José Luis y Ramón se fortaleció. Ramón comenzó a acompañarlo en su rutina diaria, ayudándolo con el carrito de reciclables y compartiendo conversaciones llenas de reflexiones y sueños. Ambos hombres encontraron en su amistad renovada un recordatorio de la gracia de Dios, una evidencia tangible de que Él trabaja en los corazones dispuestos. Una tarde, mientras descansaban en una sombra después de recolectar materiales, Ramón le dijo: «Nunca pensé que podríamos estar aquí, como en los viejos tiempos. Pero ahora sé que Dios tenía un plan para nosotros, incluso en medio de todo lo que pasó». José Luis asintió, mirando al horizonte. «Sí, Ramón, Dios es un Dios de segundas oportunidades, y nosotros somos prueba de eso». El perdón y la reconciliación no solo sanaron una amistad rota, sino que también cimentaron la fe de José Luis. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a entender que la verdadera fortaleza no está en evitar las heridas, sino en permitir que Dios las cure y las transforme en testimonio de su amor. El sol comenzaba a asomar detrás de los cerros, iluminando las calles llenas de vida de la comunidad. José Luis estaba de pie frente a su pequeña casa, mirando cómo Isabela corría con otros niños del vecindario. Su risa resonaba por el aire, trayendo una sensación de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. En los últimos meses, todo había cambiado para José Luis. Su relación con Dios había transformado no solo su vida, sino también la manera en que lo veían sus vecinos. Esa mañana, mientras organizaba las botellas y los cartones que había recolectado, doña Lupita llegó con una sonrisa y una olla en las manos. «José Luis, hoy pensé en que podríamos reunirnos en mi casa para un tiempo de oración. Ayer platiqué con algunas vecinas y dijeron que les gustaría escuchar más sobre tu historia y sobre cómo Dios ha cambiado tu vida». José Luis se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la propuesta. ¿Él compartir su testimonio? No se sentía digno, pero algo en su interior lo empujaba a aceptar. «Claro, doña Lupita, estaré ahí. Gracias por invitarme», respondió finalmente, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Esa tarde, José Luis llegó a la casa de Lupita, llevando consigo la Biblia que había encontrado meses atrás. Al entrar, se encontró con varias personas del vecindario, incluyendo a jóvenes, madres y ancianos. Había niños corriendo por el patio, y el ambiente era cálido y acogedor. Doña Lupita abrió el encuentro con una breve oración
agradeciendo a Dios por permitirles reunirse. Luego, miró a José Luis y dijo: «Todos aquí hemos visto cómo Dios ha obrado en tu vida, José Luis. ¿Podrías contarnos cómo empezó todo?». José Luis tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Relató cómo había encontrado la Biblia entre la basura y cómo ese simple hallazgo había transformado su vida. Les contó sobre los desafíos que enfrentó, la fe inquebrantable de Isabela y cómo las palabras de la Escritura le habían dado esperanza en sus momentos más oscuros. «Nunca imaginé que Dios se fijaría en alguien como yo», dijo con la voz quebrada. «Pero ahora sé que su amor no tiene límites y que Él puede transformar cualquier vida, sin importar cuán rota esté». A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de algunos de los presentes. Una joven madre levantó la mano y dijo: «Yo también he sentido que mi vida no tiene esperanza, pero al escucharte, siento que Dios puede hacer algo por mí». Otro hombre, un anciano que había vivido en el barrio durante décadas, agregó: «Siempre pensé que ya era tarde para buscar a Dios, pero veo en ti que nunca es tarde para empezar de nuevo». La reunión terminó con una oración colectiva, en la que cada persona agradeció a Dios por la oportunidad de reunirse y pidió fuerzas para enfrentar sus propios desafíos. Al salir de la casa de Lupita, José Luis se sintió más ligero, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Por primera vez, entendió que su testimonio no era solo suyo, era una herramienta que Dios estaba usando para impactar la vida de otros. En las semanas siguientes, las reuniones de oración se convirtieron en una tradición. Cada vez más personas se unían, trayendo historias de esperanza, necesidades y peticiones. José Luis comenzó a liderar algunos de los encuentros, compartiendo pasajes bíblicos que lo habían ayudado en su propia jornada. Isabela también participaba, repitiendo versículos que aprendía y animando a otros niños a confiar en Dios. Una tarde, mientras organizaban los preparativos para una reunión especial en la iglesia, el pastor se acercó a José Luis. «Dios te está usando de una manera increíble, José Luis. Tu historia ha inspirado a toda la comunidad. ¿Has pensado en compartir tu testimonio en un culto? Podrías llegar a muchas más personas». José Luis sintió un nudo en el estómago. La idea de hablar frente a tanta gente lo aterraba, pero también sabía que no podía rechazar lo que sentía como un llamado de Dios. El domingo siguiente, José Luis subió al púlpito por primera vez. Con la Biblia en la mano, miró a la congregación y comenzó a hablar. Sus palabras fueron sinceras y llenas de emoción. Relató cómo había encontrado la Biblia y cómo cada versículo había sido un faro en su vida. «No soy perfecto, pero Dios no busca perfección. Él busca corazones dispuestos. Y yo, aunque dudaba, decidí confiar en Él. Hoy puedo decirles que esa decisión cambió mi vida y la de mi hija». El impacto fue inmediato. Al final del servicio, muchas personas se acercaron a José Luis para agradecerle por compartir su historia. Algunas confesaron que habían estado a punto de rendirse, pero sus palabras les habían dado nuevas fuerzas. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Gracias por recordarnos que Dios no se olvida de nadie». En los días que siguieron, José Luis se dedicó a organizar un pequeño grupo de oración en su casa, donde los vecinos podían reunirse para leer la Biblia, compartir sus luchas y orar juntos. El grupo creció rápidamente y pronto necesitaron un espacio más grande. La iglesia ofreció su salón comunitario y el grupo se convirtió en un lugar de esperanza para muchas familias. La transformación de la comunidad era evidente. Las personas que antes vivían aisladas ahora se apoyaban mutuamente. Familias reconciliadas, jóvenes alejándose de malas influencias y vecinos ayudándose unos a otros, eran testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de José Luis. Él, que alguna vez se sintió insignificante, ahora entendía que Dios había tenido un propósito desde el principio. Mientras caminaba por el vecindario una tarde, empujando su carrito de reciclables, José Luis miró a su alrededor y vio los rostros de sus vecinos iluminados por la esperanza. Cerró los ojos y con una sonrisa murmuró: «Gracias, Dios.
Todo esto es para tu gloria. Era una tarde tranquila cuando José Luis recibió una noticia que sacudió su mundo. Don Emilio, el dueño de la tienda donde había trabajado los últimos meses, se acercó con el rostro serio y la voz cargada de pesar. José Luis, lamento mucho tener que decirte esto, pero la tienda no está generando lo suficiente. He tomado la decisión de cerrar. No puedo mantenerla más tiempo abierta. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Aunque el trabajo no era suficiente para cubrir todas sus necesidades, había sido un pilar importante en su esfuerzo por salir adelante. Gracias por todo lo que hiciste por mí, don Emilio. Sé que no ha sido fácil para usted tampoco, respondió José Luis, tratando de ocultar su preocupación. Pero en su interior, las dudas comenzaban a crecer nuevamente. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ahora que estaba empezando a estabilizarme? Pensó mientras caminaba de regreso a casa con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Cuando llegó, Isabela lo recibió con su usual energía, pero esta vez, José Luis no pudo fingir. Su rostro reflejaba la carga que llevaba dentro. «Papi, ¿todo está bien?», preguntó ella notando su preocupación. José Luis la abrazó y, con voz calmada, respondió: «Vamos a estar bien, hija. Dios siempre nos cuida». Aunque intentaba mostrarse fuerte por ella, en su corazón luchaba por mantener esa fe que había estado construyendo. Esa noche, mientras Isabela dormía, José Luis se sentó en la mesa con la Biblia abierta frente a él. Sus manos temblaban al pasar las páginas, buscando desesperadamente una palabra de consuelo. Sus ojos se detuvieron en 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. Leyó el versículo varias veces, tratando de absorber su significado. Cerró los ojos y oró con sinceridad. Dios, no entiendo por qué permites esto, pero no quiero rendirme. Por favor, dame la fuerza para confiar en ti. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el vecindario, se encontró con Samuel, su amigo de la iglesia. Al notar la preocupación en su rostro, Samuel le preguntó qué estaba pasando. José Luis le contó sobre el cierre de la tienda y cómo estaba luchando por mantener la fe. Samuel lo escuchó con atención y, colocando una mano en su hombro, dijo: «Hermano, Dios nunca nos deja solos. Tal vez esto sea el comienzo de algo mejor, aunque ahora no lo veas. Confía en que Él tiene un plan». Esa misma tarde, el pastor de la iglesia visitó a José Luis. Había escuchado lo sucedido y quería ofrecer su apoyo. «José Luis, no estás solo en esto. Tu historia ha inspirado a muchos y ahora es nuestro turno de estar ahí para ti. La iglesia tiene algunos fondos de ayuda para emergencias y queremos usarlos para apoyarte mientras encuentras algo más». Aunque inicialmente se resistió a aceptar, José Luis entendió que este gesto no era solo generosidad humana, sino una manifestación del cuidado de Dios. En los días siguientes, la comunidad se unió para ayudar a José Luis e Isabela. Algunos vecinos le ofrecieron trabajos temporales, como pintar una cerca o arreglar desperfectos en sus casas. Aunque no eran tareas fáciles, José Luis las aceptó con gratitud, viendo en cada oportunidad una respuesta a sus oraciones. Una tarde, mientras trabajaba en la casa de un vecino, este le mencionó una vacante en una empresa cercana que buscaba un asistente de almacén. Aunque no estaba seguro de tener las habilidades necesarias, José Luis decidió intentarlo. «Dios, si esta es tu voluntad, abre esta puerta para mí», oró antes de dirigirse a la entrevista. Cuando llegó a la empresa, se encontró con un gerente amable que escuchó su historia con atención. «No tienes toda la experiencia que buscamos, pero puedo ver que eres un hombre trabajador y honesto. Eso es lo que necesitamos aquí», dijo el gerente antes de ofrecerle el puesto. José Luis sintió un nudo en la garganta mientras aceptaba la oferta. Sabía que esto no era solo un golpe de suerte, era una muestra del favor de Dios en su vida. Al regresar a casa, Isabela lo recibió con un abrazo y una sonrisa. «Sabía que Dios nos ayudaría, papi», exclamó saltando de alegría. Esa noche, mientras cenaban,
José Luis compartió con ella lo que había aprendido. A veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Él siempre tiene un plan, y nuestra tarea es confiar en Él, incluso cuando no entendemos. Con el nuevo trabajo, la estabilidad comenzó a regresar a sus vidas. Aunque todavía enfrentaban desafíos, José Luis sentía que su fe era más fuerte que nunca. Cada día era un recordatorio de que Dios no lo había abandonado, y cada pequeño milagro era una confirmación de que estaba en el camino correcto. En el siguiente culto dominical, José Luis compartió su experiencia con la congregación. Hubo momentos en los que dudé, en los que no veía salida. Pero Dios siempre estuvo ahí, abriendo puertas cuando menos lo esperaba. Si algo he aprendido, es que la fe no se trata de no tener problemas, sino de confiar en que Dios está con nosotros en medio de ellos. Su testimonio tocó los corazones de muchos, inspirándolos a confiar más en Dios en sus propias luchas. Para José Luis, esta última prueba no solo fortaleció su fe, sino que le enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre tiene un propósito mayor. Esa noche, mientras veía a Isabela dormida, José Luis abrió la Biblia una vez más y encontró un versículo que resumía lo que sentía. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Cerró los ojos y con una sonrisa en el rostro, agradeció a Dios por cada prueba, cada lección y cada bendición. El amanecer trajo consigo un aire de tranquilidad a la pequeña casa de José Luis e Isabela. Después de semanas difíciles, una nueva estabilidad había comenzado a tomar forma. José Luis ahora trabajaba en la empresa de almacenes, y aunque el camino había sido arduo, cada paso lo acercaba más a una vida plena en fe. Pero esa mañana, mientras desayunaban juntos, Isabela hizo una pregunta que lo dejó pensativo. «Papi, ¿qué significa agradecer a Dios? En la iglesia dicen que siempre debemos hacerlo, pero ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien?» José Luis sonrió, admirando la curiosidad de su hija. «Agradecer a Dios, hija, es más que decir gracias. Es vivir de una manera que muestre que valoramos todo lo que Él nos da. A veces eso significa compartir con otros, ser amables o simplemente confiar en que Él siempre cuida de nosotros». Las palabras resonaron en su mente durante todo el día. José Luis sabía que tenía mucho que agradecer, pero también sintió que podía hacer más para expresar esa gratitud. Esa tarde, mientras trabajaba en el almacén, una idea empezó a tomar forma. Ayudar a las familias del vecindario que enfrentaban situaciones aún más difíciles que la suya. Dios me ha dado tanto, incluso cuando parecía que no tenía nada. Es hora de compartirlo, pensó. Esa misma noche, después de cenar, José Luis compartió su idea con Isabela. «Quiero usar parte de lo que ganamos para ayudar a otras personas. Tal vez podamos comprar alimentos o cosas que necesiten. ¿Te gustaría ayudarme?» Isabela saltó de emoción. «Sí, papi. Podemos hacer canastas y llevarlas a las casas. Será como un regalo de Dios para ellos». Su entusiasmo reforzó la determinación de José Luis, quien comenzó a planear cómo hacerlo realidad. El domingo siguiente, después del culto, José Luis se acercó al pastor y le compartió su idea. «Dios ha sido tan bueno conmigo, que siento que debo hacer algo para retribuir. Quiero ayudar a las familias del barrio, pero no sé por dónde empezar». El pastor, con una sonrisa cálida, respondió: «José Luis, Dios te ha dado un corazón generoso y estoy seguro de que Él te guiará. La iglesia puede apoyarte con algunos recursos. Juntos podemos hacer una diferencia». Con la ayuda del pastor, José Luis comenzó a organizar un pequeño proyecto comunitario. Compraron alimentos básicos como arroz, frijoles, aceite y azúcar, y con la ayuda de Isabela y otros voluntarios, prepararon canastas para distribuirlas. Cada canasta llevaba un versículo bíblico escrito a mano, elegido por Isabela. Uno de sus favoritos era Salmos 23:1. «El Señor es mi pastor, nada me faltará».
La primera entrega fue una experiencia profundamente conmovedora. José Luis e Isabela visitaron a una familia que vivía en condiciones aún más precarias que las suyas. La madre, con lágrimas en los ojos, recibió la canasta y dijo: «Había estado orando esta mañana, pidiendo a Dios un milagro porque no sabía qué iba a darles de comer a mis hijos esta noche. Gracias por ser ese milagro». José Luis sintió un nudo en la garganta y respondió: «No somos nosotros. Es Dios quien nos cuida a todos». A medida que continuaban las entregas, José Luis comenzó a notar algo extraordinario. Su comunidad, que antes parecía desconectada, empezaba a unirse. Más vecinos se ofrecían para ayudar, algunos compartiendo lo poco que tenían y otros participando en las oraciones y actividades de la iglesia. Lo que había comenzado como un pequeño gesto de gratitud se estaba convirtiendo en un movimiento de esperanza y amor. Una tarde, mientras preparaban las canastas, Isabela hizo otra pregunta que lo sorprendió. «Papi, ¿por qué haces todo esto?». José Luis la miró y dijo: «Porque Dios nos enseñó que amar a los demás es la mejor manera de mostrarle nuestro amor a Él. Y porque cuando compartimos, recordamos que todo lo que tenemos viene de Él». Esa misma noche, mientras oraba, José Luis reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde el día en que encontró la Biblia. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado, y lo que más le emocionaba era ver cómo Dios no solo lo había transformado a él, sino también a su comunidad. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, por mostrarme que la verdadera riqueza está en dar. Todo esto es para tu gloria». Los encuentros semanales en la iglesia se llenaron de testimonios de cómo esas pequeñas canastas habían tocado vidas. Una mujer compartió cómo, después de recibir la ayuda, decidió buscar a Dios y ahora asistía regularmente a los cultos. Un joven, que había estado al borde de caer en malas decisiones, encontró esperanza al ver cómo la comunidad se unía para apoyarse. Para José Luis, cada historia era un recordatorio de que Dios estaba obrando a través de él. Aunque seguía enfrentando desafíos, su corazón estaba lleno de gratitud. Entendió que el milagro más grande no era recibir, sino dar, y que en cada acto de generosidad, Dios se hacía presente. Un domingo por la tarde, mientras caminaba con Isabela por el vecindario, se detuvo a mirar el horizonte. «Dios ha sido bueno con nosotros, hija. Todo esto que hacemos es porque Él nunca nos abandona». Isabela, sosteniendo su mano, sonrió y respondió: «Papi, creo que Dios está feliz con nosotros. ¿Podemos seguir ayudando siempre?». José Luis la abrazó, conmovido por su corazón puro. «Sí, hija. Seguiremos ayudando mientras Dios nos lo permita». Esa noche, al abrir la Biblia, encontró un versículo que encapsulaba todo lo que sentía. «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, se os medirá». Lucas 6:38. Cerró el libro, sonrió y oró. «Gracias, Señor, por enseñarme que en dar encontramos verdadera abundancia». El sol brillaba intensamente aquella mañana, iluminando el humilde vecindario donde José Luis e Isabela vivían. Con cada paso que daba hacia su casa, José Luis notaba algo que lo llenaba de esperanza. La comunidad, que antes parecía desconectada y sumida en sus propios problemas, ahora trabajaba junta, compartiendo y ayudándose unos a otros. Lo que había comenzado con un acto de gratitud hacia Dios, se había transformado en un cambio tangible en las vidas de muchos. José Luis y su hija habían pasado meses ayudando a otros, pero esa mañana todo cambiaría para ellos. Mientras limpiaba el patio, recibió una inesperada visita del pastor de la iglesia, acompañado por algunos miembros de la congregación. «José Luis, hemos estado hablando y orando por ti y tu hija», comenzó el pastor. «Sabemos cuánto han hecho por esta comunidad, y sentimos en nuestro corazón que es hora de bendecirlos, como ustedes nos han bendecido». José Luis los miró, sorprendido.
¿Qué quiere decir, pastor?, preguntó, dejando de lado la escoba que sostenía. Uno de los miembros del grupo se adelantó y explicó: queremos ayudarte a reconstruir tu hogar. Sabemos que este lugar ha sido un refugio para muchos, pero creemos que mereces algo mejor para ti y para Isabela. Queremos convertir este espacio en un verdadero hogar. Las palabras dejaron a José Luis sin aliento. Nunca había pedido nada, y menos algo tan grande. No sé qué decir. Esto es demasiado, respondió, tratando de contener las lágrimas. El pastor puso una mano sobre su hombro y dijo: no es demasiado cuando se trata de honrar lo que Dios ha hecho a través de ti. Esto no es solo un regalo, es una respuesta a las oraciones de muchas personas que te admiran y agradecen. Al día siguiente, el trabajo comenzó. Vecinos, miembros de la iglesia y voluntarios de otras comunidades llegaron con herramientas, materiales y, sobre todo, un espíritu de unidad. Las paredes de madera desgastada fueron reemplazadas por ladrillos firmes. El techo de lámina fue sustituido por uno nuevo que resistiría las lluvias. Cada clavo y cada ladrillo parecían simbolizar una bendición que Dios estaba derramando sobre José Luis e Isabela. Mientras trabajaban, Isabela corría de un lado a otro, emocionada. «Papi, mira, ahora tendremos una ventana más grande y puedo poner mis dibujos allí», decía mientras mostraba orgullosa uno de sus dibujos. José Luis no podía evitar sonreír. «Claro que sí, hija. Este será un lugar lleno de luz». A lo largo de los días, los voluntarios compartían risas, historias y oraciones mientras transformaban el pequeño hogar. Durante una pausa para el almuerzo, uno de los vecinos se acercó a José Luis. «Hermano, quiero que sepas que tu fe nos ha inspirado a muchos. Ver cómo confías en Dios, incluso en los momentos más difíciles, nos ha enseñado que nunca debemos rendirnos. Gracias por mostrarnos eso». Las palabras resonaron en el corazón de José Luis. Por primera vez en su vida, entendió que su historia no solo era un testimonio de la gracia de Dios, sino también un faro de esperanza para otros. «No soy yo», respondió humildemente. «Todo esto es obra de Dios. Él ha hecho más por mí de lo que merezco, y lo único que quiero es honrarlo con mi vida». Cuando la construcción terminó, todo el vecindario se reunió para un pequeño servicio de dedicación. El pastor lideró una oración, agradeciendo a Dios por su provisión y bendiciendo el nuevo hogar. «Este lugar no es solo una casa», dijo el pastor. «Es un recordatorio de lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él y dejamos que su amor fluya a través de nosotros». Mientras los vecinos cantaban alabanzas, José Luis tomó la mano de Isabela y la sostuvo con fuerza. Miró las paredes firmes, las ventanas luminosas y el techo que ahora los protegería de las tormentas, y sintió una gratitud abrumadora. «Gracias, Dios», murmuró. «Gracias por no rendirte conmigo, por darme una nueva oportunidad y por mostrarme que siempre hay esperanza». La casa renovada no solo trajo comodidad y seguridad para José Luis e Isabela, sino que también se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad. Los pequeños grupos de oración que antes se realizaban en el salón de la iglesia, ahora se llevaban a cabo en su hogar, donde las puertas siempre estaban abiertas para quienes necesitaban un lugar para compartir, orar o simplemente encontrar un poco de paz. Una noche, mientras arropaba a Isabela para dormir, ella le dijo: «Papi, creo que Dios nos dio esta casa porque quiere que sigamos ayudando a las personas. ¿Verdad que sí?». José Luis sonrió y le acarició el cabello. «Sí, hija. Este lugar es un regalo, pero también es una responsabilidad. Dios nos ha bendecido para que podamos bendecir a otros». Antes de acostarse, José Luis tomó la Biblia que había encontrado meses atrás y la abrió en el Salmo 126:3. «Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y estamos llenos de alegría». Leyó el versículo en voz alta y luego oró: «Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Ayúdame a usar esta casa y mi vida para glorificarte siempre». Esa noche, mientras la luna iluminaba la pequeña comunidad, José Luis miró su nuevo hogar y reflexionó sobre todo lo que había cambiado.
El hombre que alguna vez había sentido que su vida no tenía propósito, ahora entendía que Dios tenía un plan desde el principio. Cada prueba, cada lágrima y cada oración lo habían llevado a este momento. Y aunque sabía que el camino aún tenía desafíos, también sabía que no estaba solo. El domingo amaneció con un aire fresco y una sensación de expectativa en la comunidad. José Luis despertó temprano, con el corazón acelerado. Ese día iba a dar su testimonio en una conferencia regional organizada por la iglesia, un evento que reuniría a creyentes de diferentes barrios y ciudades cercanas. Era la primera vez que hablaría ante tantas personas, y aunque se sentía honrado, no podía evitar estar nervioso. «Señor, dame las palabras correctas», oró mientras se preparaba, con la Biblia abierta frente a él. Isabela, con su energía habitual, estaba emocionada por acompañar a su padre. «Papi, todos van a escuchar lo que Dios hizo por nosotros. Va a ser hermoso», dijo mientras terminaba de ponerse sus pequeños zapatos. José Luis la miró y sonrió, agradecido por el entusiasmo y la fe inquebrantable de su hija. El evento se llevó a cabo en un auditorio sencillo pero lleno de vida, decorado con flores y pancartas que decían «Dios transforma vidas». Las sillas estaban ocupadas por personas de todas las edades, cada una con su propia historia y anhelos. Al llegar, José Luis fue recibido por el pastor anfitrión, quien le dio un cálido abrazo. «Hermano, tu testimonio es un recordatorio del poder de Dios. Habla con el corazón, y Él hará el resto». Mientras los primeros oradores compartían sus experiencias, José Luis escuchaba atentamente, buscando fortaleza en sus palabras. Una mujer relató cómo había encontrado la esperanza en Dios después de perder todo en un incendio. Otro hombre habló de cómo su fe lo ayudó a superar una enfermedad terminal. Cada historia era un reflejo de la fidelidad de Dios, y José Luis sintió que no estaba solo en su viaje. Cuando llegó su turno, el pastor lo presentó con palabras sinceras. «Hoy escucharemos a un hombre cuyo testimonio nos muestra que Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en un propósito lleno de esperanza». Los aplausos llenaron el auditorio mientras José Luis subía al escenario. Sosteniendo la Biblia que había encontrado meses atrás, miró al público y respiró hondo. «Buenos días a todos», comenzó, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. «Me llamo José Luis y hasta hace poco mi vida era un reflejo de la desesperanza. Era reciclador, viviendo día a día con mi hija, luchando por sobrevivir. Pero un día, mientras buscaba entre la basura, encontré este libro. Al principio, no sabía qué significaba realmente, pero ahora sé que ese momento fue un acto de Dios, una invitación a cambiar mi vida». Con cada palabra, José Luis relató los momentos más oscuros de su vida, el robo que lo dejó sin nada, las noches en las que se sentía completamente solo, y las veces que dudó de que Dios estuviera con él. Pero también habló de cómo la palabra de Dios le dio esperanza, cómo encontró consuelo en las Escrituras y cómo la fe de su pequeña hija, Isabela, lo inspiró a seguir adelante. El público escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por las mejillas de muchos. José Luis habló sobre la comunidad que lo rodeó con amor y apoyo, y cómo, al abrir su corazón a Dios, pudo reconstruir no solo su hogar, sino también su vida. «Dios no me dio una vida perfecta», dijo, «pero me dio una nueva perspectiva. Ahora entiendo que cada prueba fue parte de su plan para moldearme, para enseñarme a confiar en Él». Cerró su testimonio con una invitación a los presentes. Si sienten que no tienen esperanza, si están cansados de luchar solos, les invito a abrir su corazón a Dios. Él los ve, los escucha y los ama. Si pudo transformar mi vida, también puede transformar la de ustedes. Cuando terminó de hablar, el auditorio estalló en aplausos. Las personas se acercaron para abrazarlo, agradecerle y compartir cómo su historia los había tocado. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hermano, tu testimonio es la respuesta a una oración que hice esta mañana. Necesitaba escuchar esto para no rendirme». Mientras Isabela jugaba con otros niños en el auditorio,
José Luis reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Por primera vez, entendió el verdadero propósito de su sufrimiento: ser un instrumento para que otros pudieran ver la bondad de Dios. Su historia no era solo suya, era un testimonio del poder transformador de la fe. Esa noche, al regresar a casa, José Luis se sentó con Isabela en la mesa donde había leído la Biblia por primera vez. «Hija, hoy entendí algo importante», dijo. «Dios usó nuestra historia para dar esperanza a otros. Cada prueba que vivimos tenía un propósito mayor». Isabela, con su inocencia característica, respondió: «Papi, creo que Dios siempre supo que podías hacer esto. Por eso nos ayudó». José Luis sonrió y la abrazó con fuerza. «Tienes razón, hija. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos». Antes de dormir, abrió la Biblia una vez más y leyó en voz alta un versículo que había marcado su vida. «Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Isaías 40:31. Cerró el libro y oró: «Gracias, Señor, por confiar en mí, incluso cuando yo no confiaba en ti. Ayúdame a seguir siendo un reflejo de tu amor». Esa noche, mientras las luces del vecindario se apagaban, José Luis entendió que su vida nunca sería la misma. Había encontrado no solo un propósito, sino también una misión: ser un testigo del amor y la fidelidad de Dios, donde quiera que fuera. El sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. José Luis estaba sentado en el pequeño jardín frente a su casa, observando cómo Isabela, ahora un poco más grande, jugaba con otros niños del vecindario. Su risa era el sonido más dulce para él, un recordatorio constante de la bondad de Dios y de todo lo que habían superado juntos. Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, reflexionaba sobre el increíble viaje que habían recorrido. Habían pasado meses desde que compartió su testimonio en la conferencia regional. Desde entonces, la vida de José Luis e Isabela había continuado transformándose de maneras que nunca imaginaron. La casa que antes era un símbolo de lucha y necesidad, ahora era un hogar lleno de amor, luz y propósito. Las reuniones de oración que comenzaron con unas pocas personas se habían convertido en un movimiento que unía a toda la comunidad, llevándolos a acercarse más a Dios y a apoyarse mutuamente en los desafíos de la vida. Esa noche, mientras preparaban la cena, Isabela rompió el silencio con una pregunta que hizo que José Luis se detuviera por un momento. «Papi, ¿por qué crees que Dios nos escogió para encontrar esa Biblia? ¿Por qué no a alguien más?» José Luis la miró y con una sonrisa suave respondió: «Porque Dios siempre tiene un propósito, hija. Él no solo quería cambiar nuestra vida, sino también usarnos para ayudar a otros. A veces, las cosas más pequeñas, como encontrar una Biblia, pueden ser el comienzo de algo grande». Después de la cena, José Luis se sentó con Isabela a leer la Biblia, una tradición que nunca dejaron de lado. Esa noche eligió Mateo 5:16. «Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos». Mientras leía, su corazón se llenó de gratitud. Sabía que todo lo que habían logrado no era por su propia fuerza, sino por la mano de Dios guiándolos en cada paso. A la mañana siguiente, José Luis fue invitado a hablar en un evento organizado por varias iglesias locales. El tema era Fe en Acción, y los organizadores querían que compartiera cómo su vida había cambiado desde aquel día en que encontró la Biblia. Mientras subía al escenario, recordó todos los momentos de duda, las noches de oración y los pequeños milagros que habían marcado su camino. «Dios no busca personas perfectas», dijo, mirando a la audiencia. «Busca corazones dispuestos». Si yo, que no tenía nada, fui capaz de confiar en Él, cualquiera puede hacerlo. Al terminar, una fila de personas se acercó para hablar con él. Cada una tenía una historia, un agradecimiento o una petición de oración. Un joven, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Gracias por compartir su historia. Me ha dado esperanza para buscar a Dios de nuevo».
Para José Luis, estos momentos eran la mayor recompensa, la evidencia de que su testimonio estaba tocando vidas y glorificando a Dios. En las semanas siguientes, José Luis continuó trabajando en su comunidad, ayudando a quienes más lo necesitaban y guiando a otros hacia la fe. La pequeña Isabela, inspirada por el ejemplo de su padre, comenzó a participar en el ministerio infantil de la iglesia, enseñando a otros niños sobre la bondad de Dios. «Papi, quiero ser como tú cuando crezca», le dijo un día, mientras organizaban alimentos para entregar a familias necesitadas. José Luis la abrazó con fuerza y respondió: «Eres más fuerte y valiente de lo que yo jamás fui, hija. Dios tiene grandes planes para ti». El impacto de su historia no se detuvo en su vecindario. Personas de otras comunidades comenzaron a asistir a las reuniones, trayendo consigo sus propias luchas y esperanzas. Cada vez que José Luis compartía su testimonio, recordaba que su vida, que antes parecía insignificante, ahora era un instrumento para llevar esperanza y fe a otros. La Biblia que había encontrado se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios, un recordatorio constante de que Él puede transformar lo que parece perdido en algo hermoso. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario con Isabela, se detuvo frente a un terreno vacío donde antes había un basurero. Allí, donde había encontrado la Biblia, ahora se planeaba construir un pequeño centro comunitario. Este será un lugar donde las personas puedan venir a aprender, orar y encontrar esperanza, le explicó al pastor que lo acompañaba. José Luis no pudo evitar sonreír al pensar en cómo ese lugar, una vez lleno de desechos, ahora sería un espacio dedicado a glorificar a Dios. Esa noche, mientras Isabela dormía, José Luis se sentó en la mesa con la Biblia abierta frente a él. Cerró los ojos y comenzó a orar. «Gracias, Señor, por nunca rendirte conmigo. Gracias por usar mi vida, aunque parecía insignificante, para mostrar tu amor y tu poder. Ayúdame a seguir siendo fiel, a ser una luz para los demás y a honrarte en todo lo que haga». Con cada día que pasaba, José Luis entendía más profundamente que su historia no era solo un testimonio de superación, sino un legado de fe que inspiraría a futuras generaciones. Isabela, su comunidad y todos aquellos que habían escuchado su testimonio eran parte de algo mucho más grande, algo que solo Dios podía haber planeado. El hombre que alguna vez sintió que su vida no tenía valor, ahora sabía que había sido escogido para un propósito mayor. Y aunque el camino aún tenía desafíos, José Luis estaba listo para enfrentarlos, confiando plenamente en el Dios que lo había rescatado de la oscuridad y le había dado una nueva vida. Suscríbete ahora y únete a nosotros para vivir historias emocionantes que tocan el corazón y renuevan la fe. No te pierdas ningún episodio inspirador que podría transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.